Hola, ¿cómo están, amigos? Ya estamos aquí iniciando un nuevo mensaje. Y este mensaje en particular es una enseñanza que varias veces he dado. Y sobre todo es tan importante porque es una herramienta que nos debe a cada uno de nosotros ayudar, sobre todo en todas las áreas de producción. En las áreas económicas, en las áreas de desarrollo, en las áreas de proyectos. Pero también yo les digo a la gente que esto imagínense que vamos a ver el principio de multiplicación. Cómo en el mundo espiritual Dios prospera o no prospera. Cómo Dios da recursos o no da recursos. ¿Y qué tipo de recursos me refiero? A todo tipo de recursos. De recursos económicos, recursos humanos, gracia, unción, paz, todo lo que viene de aquí. Y por eso es tan importante, y yo creo que enseñanzas como estas son tan importantes que las tengamos guardadas siempre, como esa receta de cocina que siempre se tiene en casa, como ese acordeón de puntos a seguir que siempre tienes pendientes y siempre tienes que hacer, y como ese tipo de información que constantemente tienes que regresar a ella para hacer un checklist, ¿sí? Para hacer una revisión de qué manera estás funcionando. No nada más funcionaste ayer, sino en el día de hoy. Porque el problema no es nada más cómo hicimos las cosas ayer, sino cómo las estamos haciendo hoy. ¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque prácticamente de aquí se desenvuelve muchos sí y muchos no en el mundo espiritual, ¿sí? Y para que pudiéramos adentrarnos a esto, tendríamos que irnos a la parábola de los talentos, ¿sí? Para que tú me entiendas la importancia de esto, había un programa de televisión que salía los sábados, en donde el locutor siempre al final se daba un auto, ¿sí? Un auto, ¿sí? Y a todos los concursantes, al final, a los que habían participado en el programa, los ponían en una fila y había una charolita donde había llaves. Y cada persona tenía que pasar y agarrar una llave, y cada uno de ellos probaba si esa llave prendía el carro. Aquella persona que tomara la llave que prendía el carro se quedaba con él. Entonces todos querían tener la llave correcta. Todos querían tener la llave correcta. Imagínate que esto es como entender cuál es la llave correcta de muchas de las cosas que por años nos han complicado la existencia. Entonces pon mucha atención y guarda este video por ahí. Tenlo bien ubicado porque varias veces vamos a tener que revisarlo. La parábola de los talentos es, como su nombre lo dice, es una parábola que Dios nos da en su palabra, en su Biblia, que Jesús la habla. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 en adelante. Mateo 25, 14 en adelante. Y tendríamos que poner mucha atención porque cada uno de ellos trae simbolismos. Y fíjate nada más cómo empieza. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y voy a hacer interrupciones en la lectura para irte explicando algunas cosas. Por ejemplo, el reino de los cielos. Dice que hay una comparación. Aquí no está hablando del gobierno de algún país, no está hablando de algún artista, no está hablando de una empresa. Aquí dice, el reino de los cielos es como... Y ahí es donde empieza y le da una tremenda importancia a lo que vamos a hablar. Porque Jesús está hablando de una forma en que entendamos cómo funciona el reino de Dios en ciertas áreas, hablando, y sobre todo en las áreas de provisión. Y luego dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, te voy a hacer así, 5 para que tú las ubiques. ¿Qué era un talento? Un talento era una medida de dinero, como si fueran dólares, yenes, pesos, pero cada talento era muchísimo dinero. A uno dio 5 talentos, a uno dio 2 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y pon atención, dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y aquí habla algo de bien importante. A veces oramos, Señor, dame. Pero conforme a esto, es más importante que oremos para que Dios nos ayude a desarrollar la capacidad de manejar recursos. Y no estamos hablando solo de dinero, de todos los recursos que Dios da. Porque todos se tienen que aprender a manejar con madurez, no nada más los recursos económicos. Por ejemplo, la gracia, la unción, los recursos humanos, los dones, todo tiene que saberse manejar con responsabilidad y de todo depende de tener una capacidad para manejarlos. Entonces, punto número 1 es que Dios da conforme tú vas desarrollando tu capacidad de manejar algo. Dios no te va a dar algo si no tienes la capacidad de manejarlo. Por ejemplo, ¿tú le darías una pistola a un niño? Claro que no. Me vas a dar 2 respuestas. Primero, porque se hace daño a sí mismo. Segundo, porque le hace daño a alguien. Así los recursos. Cualquier recurso puede hacernos daño si no sabemos manejarlo, pero también podemos hacerle daño a la gente con él. Seguimos con el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Fíjate, tenía 5, ganó otros 5, por lo cual tenía ahora 10 talentos. Pero ¿quién los trabajó? Él. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Los trabajó, los invirtió, los negoció. ¿Quién tuvo que trabajarlos? Él. ¿Sí? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Las primeras 2 personas de los recursos que recibieron los trabajaron. Punto importante también, no nada más es importante la capacidad, sino que todo lo que Dios nos dé, de todos los tipos de recursos que sean, hay que usarlos. Hay que usarlos. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Dios nos da se ponen en la alacena, no para cuando esté capacitado, no que para cuando sepa hacerlo bien, y no los usamos. Aquí habla de usarlos. Y fíjate lo que empieza a decir a partir del versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Fíjate, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Hizo algo diferente. No lo trabajó, lo guardó, lo escondió. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Está hablando de una persona física, está hablando de una parábola, pero está hablando simbolismos del reino de los cielos. Y está hablando de cómo en sí Dios nos da recursos y de la importancia de saberlos usar, de desarrollar la capacidad para usarlos. Y la mayoría de la gente se va sobre los recursos económicos, pero no, fíjate que aún la gracia, la unción, todos los recursos espirituales de Dios son algo que se deben manejar con madurez y se deben de usar. Sí. Tal vez tú tengas capacidades que Dios te ha dado que no las has usado. Algunos de las cosas que Dios te ha dado es para ayudar a la gente, para aconsejarla, para ayudarle, y muchas veces lo dejamos pasar y pasar. Pero vamos a ver qué dice más adelante. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Fíjate la respuesta. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y aquí parece la llave que prende el carro, que hace que el carro encienda. Y es una palabra importante, la palabra fiel. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y esta respuesta habla de un principio importante de multiplicación. Y habla de la importancia de la palabra fidelidad.
en relación a lo que Dios pone delante de nosotros. ¿Y qué palabras intervienen en la palabra fidelidad? Muchas palabras. A veces en la palabra fidelidad, pues definitivamente la constancia, la perseverancia, la continuidad. Pero también en la fidelidad significa el amor. No podemos negar que las personas que aman a su pareja, pues son más fieles. Pero también en ciertos momentos ser fiel significa callar. Y en ciertos momentos ser fiel significa hablar. Habla de una entrega en donde tu respuesta siempre está en función a la otra persona, ¿no? Y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Significa que con lo que Dios nos dio, llegamos a ser fieles, y esto es bien importante. Que es más importante, amigo, es más importante lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, usarlo, trabajarlo, ponerle atención a lo que tenemos, que a lo que no tenemos. Porque lo que tenemos en el mundo espiritual, usar correctamente lo que Dios nos ha dado, genera que Dios abre la llave para que se desarrollen y para proveer mayores cosas, porque dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Habla de un impulso, de una provisión de parte de Dios. Y luego termina diciendo en esta frase, entra en el gozo de tu Señor. Hay una profunda satisfacción cuando tú haces las cosas bien y cuando entras en este punto, cuando haces las cosas de esta manera. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Vivimos en un mundo en donde la mercadotecnia quiere que pongamos mucha atención a lo que no tenemos. Siempre lo que quieres comprar, lo que quieres tener y nunca en lo que tienes. Tanto es así que nos encontramos frases que ya se nos hacen tan comunes. Hemos escuchado muchas veces a las mujeres decir, no tengo ropa, no tengo que ponerme. Y puedes encontrar en su armario muchísima ropa. O no tengo zapatos. ¿Por qué? Porque nuestra atención está en lo que queremos tener, no en lo que tenemos. Entonces, también como cualquier parte, los hombres también estamos pensando siempre en lo que está delante y nunca en lo que está aquí. Cuando la materia prima para que lo que está delante suceda es lo que está hoy aquí, ¿sí? Lo que Dios nos dio. Y un recurso de Dios también es el tiempo. El tiempo también es un recurso de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Y el uso del tiempo pudiera compararse, o se pudiera decir que lo estamos utilizando de una manera fiel. Pues aquí es donde tenemos que hacer una revisión, porque yo creo que todos queremos crecer. Yo creo que todos queremos desarrollar los proyectos y que las cosas no se queden truncas. Y aquí habla algo importantísimo. Pero fíjate nada más adelante, el versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El versículo 21 y el versículo 23 son idénticos. Lo cual significa que para Dios no es tan importante que tengas mucho o poco. Para Dios lo importante es qué vas a hacer, qué actitud tendrás con lo que tienes, qué uso le darás a lo que tienes. Si tú sientes que tienes poco, no es importante el hecho de tener poco, sino qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos. Y ponerle mucha atención a hacerle un uso fiel a las cosas. Tú dirás, esta enseñanza, ¿de dónde la sacó Esaú? Fíjate, yo la recibí desde la iglesia de donde yo vengo, con Richard Hayes, mi pastor. Y es algo que viene en la Biblia, textualmente viene en la Biblia. Lo que te estoy leyendo viene en la Biblia. Y es un principio espiritual. Y es importante porque primero tenemos que darnos cuenta que tenemos que ponerle mucha atención a nuestra capacidad para manejar las cosas.
Si tú no sabes manejar el tiempo, pues ponte a estudiar o a ver de qué manera administrar tu tiempo. Si tú no sabes administrar tus recursos, vamos a ver de qué manera, una manera fiel para administrarlos, para ejecutarlos, para multiplicarlos. La gracia, la unción, los dones, todo tiene que ser administrado, todo tiene que ser bien usado. Y vamos a una parte importante. Nos hemos acostumbrado a voltearlo a ver lo que no tenemos. Imagínate que yo aquí tengo 2 depósitos. Lo que tengo, lo que no tengo. Y estamos acostumbrados a estar volteando a ver lo que no tengo. Y de acuerdo a este principio es más importante ver lo que yo tengo y usar lo que tengo. ¿Sí? Porque si yo tengo una perspectiva volteando a ver lo que tengo una perspectiva de provisión. Si yo estoy volteando a ver lo que no tengo, yo tengo una perspectiva en mi vida de falta de provisión, porque yo estoy viendo lo que no tengo, yo estoy viendo un vacío. Entonces, esto afecta nuestra perspectiva de las cosas y sobre todo esto me puede llegar a llenar de frustración. Ahora, no estoy en contra de la visión, es necesaria la visión hacia el futuro. Pero lo que tengo que usar, ejecutar correctamente, es lo que tengo hoy aquí. Como cualquier inversionista, como cualquier empresa, se tiene que dar cuenta que la materia prima que tiene y que va a ejecutar hoy es importante, porque de esto depende el desarrollo de su producto y lo que va a pasar al día de mañana. Amén. Vámonos un poquito más adelante. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hay un mensaje que van a encontrar ahí en YouTube, donde tenemos nuestra página de YouTube, que se llama Bendecido por nuestro concepto de Dios, en donde hablamos de esta partecita. Y ahí vas a encontrar mucho más explicado el punto este. Este hombre dice, pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Este hombre tenía un concepto de este Señor como si era un Señor injusto, que vas a recoger donde no sembraste, vas a recoger donde no diste. Por lo cual, y luego dice, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El problema de tener un concepto erróneo de quién es Dios es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ante una perspectiva y todos somos enseñados, pero aquí nuestra responsabilidad de cada quien es adentrarse en la palabra y empezar a tener una relación personal con Dios. Porque si yo estoy recibiendo información de que Dios es un ser que solo está pensando ver mis errores, y solo está pensando en mis errores y en que me voy a equivocar, pues me voy a llenar de miedo como nuestra persona. Y voy a tener mucha dificultad para poder hacer lo que tengo que hacer, sobre todo con los recursos que Dios me ha dado. Hay, por ejemplo, grandes predicadores que no predican por miedo. Sí, grandes oradores que tienen todo el potencial, pero claro que va a haber un miedo. Y yo creo que la persona que tenía 5 talentos y la que tenía 2 también tuvo una parte de miedo, pero no fue ese miedo enfermizo que te congela, como la persona número 1, la persona que recibió un recurso, perdón. Entonces aquí es importante detenernos y tener un concepto de Dios correcto, porque Dios no es malo, Dios es bueno, y a Dios le importas tú. Y fíjate lo que dice el versículo 26. Vamos a leer de nuevo el 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos.
Fíjate, cuando nosotros tenemos un concepto así, cuando nosotros tenemos una fe distorsionada porque estamos pensando mal, nosotros vamos a vivir conforme nuestros conceptos de Dios. Si nosotros vamos a vivir pensando que Dios es rudo y malo, vamos a vivirlo así, porque nuestra fe está fundamentada o está en ese formato. Pero si tú tienes un formato de Dios más bíblico, en donde sabes que Dios tiene misericordia y amor, que Él mandó a su Hijo unigénito a morir por ti, tú vas a saber que, pues que Él no quiere desterrarte, Él no quiere hacerte a un lado, todo lo contrario, Él quiere involucrarte, y Él quiere que vivas, existas, logres y alcances. Y bajo esa perspectiva vas a tener una fuerza para poder ejecutar lo que tienes que ejecutar. Aquí el punto es este. A través de la parábola de los talentos sale a relucir una palabra, fidelidad. Fidelidad. Y esta palabra es tan importante porque intervienen muchas cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Supongamos que todos fuéramos padres de familia y tuviéramos una casa, tuviéramos hijos, y estoy hablando a todos los que me están oyendo. Y necesitamos contratar a alguien que nos ayude con las labores de la casa, que a la vez va a hacer de comer, va a ayudarnos con la limpieza, pero también va a cuidar a tus hijos, ¿sí? Y yo te presentara varias alternativas. La opción 1 es una mujer que es buenísima para la cocina, pero es una persona que de alguna manera puede hacerle daño a tus hijos, que es muy violenta y que maltrata a los niños. La segunda opción es una persona que es buena con la cocina, pero es buenísima para la limpieza. Pero a la vez es una persona que roba y que es capaz de robar lo que está ahí adentro. Y tienes una tercera opción. Una persona que hace de comer, no es la mejor chef, limpia, no es la mejor limpiadora, pero es una persona fiel, que cuidaría a tus hijos como si fueran de ella, que no sería capaz de robarte nada. ¿A quién contratarías? ¿A quién contratarías? No sé tú, yo contrataría la tercera opción. Porque si algo no sabe, pues le enseñamos, la capacitamos. Pero necesitamos gente dentro de casa fiel, que cuidaría a tus hijos como tú quisieras que sean cuidados, que no te robaría. ¿Sabes tú cuántas personas me han hablado a mí? Esaú, ¿me puedes recomendar uno de tus hermanitos, de tus hermanos cristianos? Porque mira, he contratado gente brillante, gente con estudios y doctorados, pero me roban. Estoy harto de que la gente me robe o me defraude. Aunque no sea tan bueno, yo lo enseño, pero quiero a alguien que no me robe. Como ves, la fidelidad es algo que se aplica en la vida natural y que en el fondo todos estamos buscando gente fiel. Todos estamos buscando gente honesta. ¿Quién quiere un amigo deshonesto? Todos queremos un amigo honesto, que nos diga la verdad, porque la verdad es parte de la fidelidad. Todos queremos a alguien que no nos esté buscando por un interés monetario o de otro tipo. Todos queremos a alguien que ame profundamente. De la misma manera, Dios está buscando gente así. ¿Por qué está buscando gente así? Pues porque de alguna manera Dios está buscando así porque también una persona fiel cuida bien a sus hijos, a sus hermanos, a todos. Una persona fiel es alguien en quien confiar. Entonces hoy, respira hondo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo que ponerle atención a mi capacidad de desarrollar los recursos? Sí. ¿Que tengo que poner atención a esa palabra fidelidad? Sí. No es nada más fidelidad que hago frente al jefe, sino que hago también cuando el jefe no está. Y habla de algo muy, muy profundo como la honestidad. Y sobre todo, dejar de estar pensando en lo que no tenemos y llegar a valorar profundamente lo que Dios nos ha dado.
Porque una persona fiel es alguien que ve como grande bendición lo que ha recibido. Y esto es importante, porque una persona fiel es una persona agradecida. Entonces, estando en tu casa o cuando llegues a casa, observa lo que tienes y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, sea mucho, sea poco, dale gracias a Dios. Porque el agradecimiento está basado en una profunda valoración de lo recibido. Si tú no valoras lo que has recibido, tu agradecimiento es artificial, es superficial, solo estás diciendo gracias de la boca para afuera. El inicio del agradecimiento no viene solo con la palabra, viene con una profunda valoración de lo que Dios nos ha dado. Y eso significa darle gracias a Dios, y no significa que vamos a conformarnos y quedarnos siempre ahí. No, significa que estar contentos hoy. Mas, sin embargo, seguir trabajando y poder seguir desarrollándonos. No quiere decir que siempre nos vamos a quedar en el mismo lugar. Si observas la parábola de los talentos, yo te recomiendo que la leas despacio. Vas a darte cuenta que el interés de Dios es desarrollarnos, es darnos cada día más, y que en medio de todo eso nosotros vayamos en un camino de avance, prosperidad y desarrollo, pero siempre basados en una palabra: fidelidad. Amén. Respira hondo. Te puedes imaginar que tú estás en ese concurso que dije en un principio, y que traes una llave y que llegas a ese auto y el auto prende y el auto es tuyo. Valoras profundamente la llave correcta. Hay que valorar las llaves correctas, y esas llaves las define Dios y son parte de principios espirituales. Amigo, pues quédate con nosotros, búscanos en las redes sociales porque vamos a andar por ahí. Vamos a darte muchos más principios. Acuérdate, este es el principio de la multiplicación que viene en la parábola de los talentos. Entonces, ponle mucha atención a estos principios. Vas a tener mucha más información. Búscanos, y te voy a pedir un favor: suscríbete. No te vas a tardar mucho. Suscríbete. Para nosotros sería muy importante que te suscribieras y actives la campanita para que recibas notificaciones. Y ayúdanos a que esta información llegue a la gente que lo necesita. Esta es la misión, nuestra misión. Simplemente que estos mensajes lleguen a la gente que lo necesita. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.